En primer lugar, también transmitir las condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los militantes y las militantes del Partido Nacionalista Vasco, para quien tanto representó, pero también yo creo que no sería justo señalar o significar que Xabier Arzallus traspasó las fronteras de su propio partido y fue un referente ni siquiera solo del abertzalismo, de la parte de la sociedad vasca con un fuerte componente nacional, sino del conjunto. Yo creo que es una persona que, por encima de las percepciones que uno pueda tener de él o de las diferencias que hayamos podido sostener con sus posiciones políticas, significa una parte de la historia política reciente de nuestro país. Yo creo que en ese sentido es justo señalarlo, y de la misma manera y a modo más personal señalar que a mí personalmente me parece una persona honesta y rigurosa. Yo creo que eso en política es algo que por lo menos los vascos y las vascas sabemos reconocer. Una cuestión que decía el representante de Ciudadanos, igual le doy un disgusto, pero nosotros no queremos acabar con la convivencia con nadie, justo lo contrario, porque queremos que haya una buena convivencia, queremos poder decidir en libertad cómo y de qué manera convivimos, al menos en nuestro caso para los vascos y las vascas. Esta legislatura ha sido una legislatura tan reconocible en el clima político de la sociedad española como lo ha sido dentro. Es decir, yo creo que ha habido 2 mociones de censura, ha habido 2 presidentes de gobierno, ha habido presupuestos aprobados y presupuestos no aprobados. Es muy curioso que se señale a EH Bildu como responsable de no sé cuántas cosas cuando nos ha tocado hacer algo muy paradójico, y es que hay partidos que dicen amar a España, pero castigan a sus ciudadanos, sobre todo a las clases populares del Estado español, de manera severa, con reformas laborales, con leyes mordaza y con leyes que desde luego no amplían la democracia y la libertad, sino que más bien la recortan, y tenemos que ser nosotros, que dicen que somos los enemigos de España, los que le sacamos a ese presidente y a ese gobierno del poder para que deje de castigar a los españoles. Yo creo que es una paradoja que puede volver la cabeza girada a quien pueda ver este debate, o a los españoles y españolas que han oído hablar mucho de EH Bildu, pero probablemente pocas veces directamente a EH Bildu. Y termino con una cuestión. Yo creo que lo más importante de lo que ha pasado en esta legislatura es lo que no ha pasado. Es decir, yo creo que queda encima de la mesa un debate pendiente. Que un debate pendiente que tiene que ver con la realidad, cada vez parece que más palpable, de un pacto de las derechas, de las 3 derechas, yo no hago demasiada distinción entre estos 3 partidos, que tienen una idea muy clara del Estado español, que tiene que ir hacia recentralización, hacia sesgos autoritarios, hacia una deriva que intenta recuperar transferencias para el Estado, que son ahora mismo transferencias exclusivas de las comunidades autónomas, y frente a eso, el debate pendiente es, desde luego, no mitigar ese afán recentralizador, sino contraponer un modelo plurinacional, contraponer un modelo en el que, como Euskal Herria Bildu, estamos dispuestos a debatir y hablar, que es algo que, por cierto, el Partido Socialista no quiso hacer con nosotros en ningún momento con los presupuestos. Lo digo porque eso es no faltar a la verdad, tampoco que tú lo hayas hecho, pero yo creo que en honor a la verdad hay que decir que el Partido Socialista en ningún momento, jamás, ni por teléfono, ni presencialmente, ni de ninguna manera quiso hablar con nosotros. Hay cosas que tendrían que quedar claras. Es decir, no había una obligación legal que determinara que porque no te aprueben unos presupuestos tengas que ir a elecciones. Es una decisión del presidente que es legítima y que seguramente tendrá mucho que ver con cuándo entiende él que es el mejor momento para medirse en las urnas. Punto y pelota. Nosotros vamos y nosotras con ganas, pero eso es así. La segunda, yo no conozco a nadie, ni a ningún gobierno de ningún color, que no diga que los presupuestos que presenta son unos presupuestos sociales. Todos son sociales. A partir de ahí luego habrá que ver el grado de profundidad en las políticas sociales, y yo creo que el Partido Socialista podría haber ido mucho más allá, pero lo digo desde espectador porque no nos dejasteis en modo alguno participar de ese intercambio de opiniones sobre cómo haberlos hecho mejores. Otra cuestión muy... Sí, no, ellos menos, claro, eso es evidente. Otra cuestión que me parece importante, yo estoy de acuerdo con eso que has planteado, Don, sobre la necesidad de no mentir a la gente y de no decirle que existen pactos secretos y ocultos donde no existen. Pero yo creo que, compartiendo esa reflexión, espero que el Partido Socialista tampoco la haga ahora con el relato de los presupuestos y no sé qué pacto entre las derechas y EH Bildu o RC. Que no lo has hecho tú hoy, pero sí lo he oído en más de una ocasión a dirigentes del Partido Socialista. Y termino con una última cuestión que me parece importante. A mí también me parece raro que alguien se plantee ir a negociar presupuestos a una cárcel. Pero lo que yo me planteo es por qué están en la cárcel. Me parece absolutamente injusto que las personas de las que estamos hablando, aún no mencionándoles, estén en la cárcel. Y no creo, y lo digo también con sinceridad para el representante de Podemos, no creo que haya un equilibrio real en una especie de aprovechamiento en términos electorales de una situación en la que unos sufren las cárceles y los otros las imponen. Tenemos conflictos y desequilibrios territoriales en muchas otras comunidades. Si no, te pongo el ejemplo de mi comunidad, Extremadura, que tenemos unas traviesas del siglo XIX que nos impide desarrollarnos y nos condena absolutamente al subdesarrollo. Y eso es un desequilibrio territorial. Febrero. Y que sitúa, como vamos a ver, al Partido Socialista en cabeza con 33,3% de intención de voto, bastante más que en el último barómetro, y a mucha distancia de la segunda formación que obtendría mejor resultado, que es el Partido Popular, que además en la del mes pasado estaba en 4ª posición. Ahora recupera esa segunda posición con un 16,7% de los votos. Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox van a la baja, cierta tendencia a la baja, y después
Hoy hemos añadido nuestros dos invitados más, un 3,3 para Esquerra Republicana, que le saca bastante ventaja al PDeCAT, que supongo que es una de las referencias que ellos miran, y a H. Bildu un 1% de los votos. Sobre el CIS. Sí, a mí me gustaría que fuera cierta la encuesta, porque un 1% para EH Bildu es un 30% más del voto que obtuvimos en el 2016. Pero me gustaría que fuera cierto por eso, que además nos situaría por delante del PNV, para que la gente también se haga una idea, porque el porcentaje igual es complicado de luego traducir en escaños, nos dejaría por delante el PNV si fuera cierta. Pero hay otro elemento también, que además eso haría real el argumento que venimos diciendo, y es que la llave de la próxima legislatura, por primera vez desde 1978, lo va a tener el soberanismo y el independentismo de izquierdas. Es decir, quien puede determinar hacia dónde se camina o si se sigue en esta especie de incertidumbre continua, puede ser el soberanismo y el independentismo de izquierda. Yo creo que eso es una medida o una clave que no convendría desatender por quien tenga que atenderla. Pero dos cuestiones muy básicas. Es decir, las encuestas en los últimos tiempos fallan más que una escopeta de feria, todas. Y otro elemento también muy básico, y es que las encuestas son una herramienta al servicio de quien manda, generalmente para afianzar en la sociedad una determinada idea de victoria y para que la gente se apunte un caballo ganador. Y eso probablemente se esté pasando ahora con el CIS, pero seguramente también pasaba antes con el Partido Popular. Por supuesto. Sinceramente, Igual. sé que pasaba antes también con el Partido Popular y pasaba en otros lugares. Euskal Herria Bildu ha apoyado todos los decretos que han supuesto alguna línea de avance en materia social en esta legislatura breve de Pedro Sánchez. Y eso ha sido así y es constatable. Y seguramente con esos mismos ojos miraremos este decreto, pero también decimos, y ahí coincido con lo que decía la representante de Podemos, a la vez que se aprueba esto, que es un tímido paso, se sigue desahuciando gente, se sigue blindando a los bancos para que no paguen, por ejemplo, lo del IRPH. Y creemos que una política que quiere cambiar realmente un largo periodo de injusticias o de cimentar un mecanismo legal que penaliza a las clases populares tendría que ser mucho más valiente a la hora de hacerlo. Por eso antes era que no era una crítica tanto como una reflexión. Es decir, uno no puede decir que con los presupuestos estamos ante la octava maravilla, porque tampoco lo eran, pero luego a la semana siguiente decir que el Partido Socialista no ya solo es tímido, porque lo de tímido yo también lo comparto, porque es que se decía que aplicaba recortes, que igual es excesivo, porque al final ahí te da una sensación un poco extraña y dices, bueno, pues entonces como socio igual no era el más fiable, ¿no? Digo yo. Pero a partir de ahí, insisto, lo analizaremos, todo lo que tenga que ver con una mejora objetiva de la dignidad y de las condiciones de vida de la gente trabajadora, la apoyaremos, lo hemos hecho así, igual a alguien le sorprende, pero lo hemos hecho así desde Euskal Herria Bildu. Y en todo caso seguiremos ahí. Estos señores que se subían encima del coche de la Guardia Civil porque se pensaban que vivían en otro planeta, en Narnia, que las leyes no iban con ellos, se han encontrado con un Estado centenario que se llama España, que es un Estado de Derecho. Con el lenguaje corporal, el representante de Ciudadanos ha sido bastante claro, ha dicho, se han encontrado con un Estado centenario, porque eso es en definitiva lo que el Estado español lo que ofrece para lo que se llamaba antes problemas territoriales o digamos el encaje territorial de las naciones sin Estado, como preferimos decir nosotros, para Euskal Herria, Cataluña, Galicia o cualquier otra, que es la respuesta represiva. Y nosotros, desde luego, creemos que este juicio lo que está demostrando es la dignidad de los encausados, sus firmes convicciones políticas que no van a desaparecer por las condenas, como no desaparecieron en Euskal Herria por las ilegalizaciones y la persecución política, y que también está demostrando pues que la Fiscalía se tiene que currar un poquito más los temas a la hora de construir las imputaciones para que no quede tan en evidencia el carácter político del juicio, que hablar de un Estado plenamente democrático cuando tienes a Vox, que es la ultraderecha, ejerciendo la acusación particular, también chirría un poco. Y para finalizar, que votar no es delito y que lo que debiera ser delito es no dejar votar. Yo creo que cuando negáis el diálogo negáis la posibilidad de articular una respuesta democrática al problema de las naciones sin Estado. Y negar eso se hace por una lógica. Yo creo que España no se imagina a sí misma sin Euskal Herria o sin Cataluña. El problema que tienen es que Cataluña y Euskal Herria sí saben imaginarse a sí mismas y proyectarse hacia el futuro sin la necesidad de España.